forma, hay que precisar diversos detalles. Por ejemplo, la forma. Tenemos aquí el género. Si esta obra tiene personajes, hechos, ambiente, tiempo, espacio, estamos en el género narrativo. Por otra parte, aquella narración ya moderna, amplia, se tipifica como novela, género narrativo y especie novela. Si vamos a esta obra, encontraremos que en su narrador manifiesta el narrador clásico, o sea, el narrador en tercera persona omnisciente. Además, esta novela, en su estructura, es quinaria o pentanaria. Quinaria o pentanaria significa 5, ¿ah? Significa 5. Y cada parte presenta sobre todo el nombre de un personaje y en la parte 4 ya presenta el nombre de un hecho, ¿ah? La primera parte se denomina Fantina, la segunda parte Cosette, la tercera parte Marius, que son personajes importantísimos en la novela. La cuarta parte se titula El idilio de la calle Plumet y la epopeya de la Saint-Denis. La quinta parte se titula Jean Valjean, que es el personaje principal, ¿eh? El personaje principal. A nivel de técnicas, tenemos relato lineal, flashback, el raconto. Recuerda que el raconto no es más que el recuerdo amplio, el diálogo directo. Y encontramos que a nivel de su lenguaje está la prosa poética, es decir, narrar con una prosa que tiene elementos líricos. Es agradable, ¿no? Es poesía, digamos. Poesía narrada, ¿no? Luego tenemos el fondo contenido. En el fondo contenido, aquí únicamente agregamos 4 detalles. Por ejemplo, el tema. El tema que va a ser el cambio de un hombre en una sociedad inhumana. Nos muestra a Víctor Hugo una sociedad cruel. Pero en una sociedad cruel, o mayormente cruel, un hombre, a pesar de haber sido encarcelado injustamente y estar en prisión 19 años, él decide cambiar. Y el cambio, o el motor del cambio, va a ser el cristianismo, representado en la obra sobre todo por el obispo Myriel. Por consiguiente, a nivel B tenemos la ideología. En esta obra estará el cristianismo. Los personajes diversos, por ejemplo, Jean Valjean, el personaje principal, que tendrá sobre todo 2 nombres falsos que él los usa legalmente. El señor Magdalena, además el último Fauchelevent. También tenemos el obispo Myriel, Fantina, Cosette, cuyo verdadero nombre era Euparais, Marius Pontmercy. Enjolras era el líder del ABC, que no era más que un grupo de jóvenes entusiastas, idealistas, que querían que su sociedad sea democrática, sea democracia. Tenemos también a los Thénardier, el señor Teodoro, el más malvado, la esposa cómplice de la maldad de su esposo. Sin embargo, los hijos salen con actitudes buenas. Epónine, Selma, y sobre este niño llamado Gavroche, que morirá en la rebelión de los jóvenes por la democracia. Tenemos aquí en la parte de los ambientes. Faveroles fue el lugar donde se crió y creció Jean Valjean. Después es encarcelado en Tolón. Su condena inicial fue de 5 años, pero por sus 4 intentos de fuga se acumularon 19. Estuvo preso desde 1796 a 1815. Sale libre, pasa por Digne, donde el obispo Myriel lo apoya. Después se establece en Montreuil con el nombre de El Señor Magdalena,
ahí pondrá una fábrica, le irá muy bien económicamente, pero él, la mayor parte de su ganancia lo compartía con el pueblo. Después en Arras, salvará a un delincuente a quien iban a acusar como si fuera Jean Valjean. Después es capturado y otra vez estuvo preso algunos meses en Tolón. Eso fue en 1823. Después ya escapa de Tolón y pasa por Montefermil, donde vivían los Thénardier, y ahí va a rescatar a Cosette. Y después ya se desplaza a París. Primero vivirá en un suburbio con su hijita Cosette, después en el convento La Adoración Perpetua, entre 1823 a 1828. Y desde el convento hasta el final, asume la identidad del último Fauchelevent. Después va a vivir con su hija ya joven a la calle Plumet. Y por último, después del matrimonio de su hija, él se va a un suburbio, o sea, a una barriada, y ahí muere en compañía de sus hijos, porque para él su yerno, Marius, Cosette, eran sus hijos, ¿no? Por aquí tenemos las preguntitas. Víctor Hugo, primera pregunta nos dicen acá, ¿no? En la novela Los Miserables, Jean Valjean asume el nombre de El Señor Magdalena. ¿En dónde fue esa identidad? Luego dice que se hace llamar el último Fauchelevent. La primera identidad fue en esa ciudad donde formó una empresa y además donde conoció a Fantina, donde murió Fantina y donde le prometió: yo cuidaré a tu hija como un padre. Es decir, Montreuil. El último Fauchelevent lo asume desde su presencia en el convento Adoración Perpetua. La primera pregunta, por consiguiente, marcamos la C. 2. Respecto a Epónine en la novela Los Miserables, ¿era la hija mayor de los Thénardier? Sí. ¿Conoció a Cosette en su niñez? Cierto. Cuando Fantina la lleva niña y la encarga a Cosette en los Thénardier, Epónine ya estaba ya niña, un poquito de más edad que Cosette, un añito más, ¿no? Era hermana de Gavroche. Los hijos de los Thénardier, sobre todo eran 3, eran Epónine, Selma y Gavroche. Murió durante la rebelión republicana, sí. Pero no murió defendiendo la república, no. Murió porque observa que iban a disparar a Marius y ella se interpone como un escudo humano y le cae ahí a la bala. En la segunda pregunta, por consiguiente, marcamos 1, 2, 3, 4. Segunda pregunta, la E, 1, 2, 3, 4. 3. En la novela Los Miserables se aprecia el anhelo democrático, sí, los jóvenes del ABC que luchan entre los Marius por una sociedad republicana. El amor maternal, ahí está Fantina. La paternidad irresponsable, esto lo representa el desgraciado llamado Tholomyès, el que embaraza a Fantina y luego se desaparece. Tholomyès, ahí está el desgraciado, ¿no? El cristianismo, la doctrina que el obispo Myriel le da a Jean Valjean, la solidaridad, por ejemplo, el señor Fauchelevent, que le dice: señor Jean Valjean, yo voy a apoyarlo, lo voy a hacer pasar como si usted fuera mi hermano menor. La tercera pregunta, por consiguiente, la respuesta va a ser la B. Tercera pregunta, la B. Continuamos con más preguntas. Tenemos la pregunta 4. La pregunta 4. Inicialmente, los Thénardier, ¿dónde vivían? Vivían en una posada, alquilaban esa posada a ellos, y ahí daban alimento a los caminantes, habitación, en fin. Claro, cobrando, ¿no?
en Montefermil. 4 la A. Recuerden que ahí en Montefermil fue encargada Cosette a los Thénardier. 5. El fragmento de la novela Los Miserables. En 1815, la señora Pontmercy, mujer por lo demás de todo punto digna de admiración, educada y digna de su marido, murió dejándole un niño. Este niño hubiera sido la alegría del coronel en su soledad, pero el abuelo había reclamado imperiosamente a su nieto, declarando que si no se le entregaba, lo desheredaría. Este chantaje lo realiza el señor Gillenormand. Le dice, ¿sabes qué, coronel George Pontmercy? Tú eres papá de mi nieto, sí, pero no tienes en dónde caerte muerto. En cambio, mire, yo sí tengo mucho dinero, tengo una casa enorme, lujosa, y además, mi único heredero sería mi nieto, así que tú decides, pues, si me lo das, este niño le dará lo que tengo, si no, se queda sin herencia. Por consiguiente, George Pontmercy, el papá de Marius, entrega a su hijito, ¿no? Gillenormand, que en la parte final ya va a cambiar, ¿no? Y va a ser ya bondadoso. 6. Corresponden a la novela Los Miserables. En 1796, Jean Valjean fue sentenciado a 19 años falso. Su sentencia fue nada más de 5 años. Pero ya sabes que por sus 4 intentos de fuga se acumularon 19. Fantina trabajó en la fábrica del señor Madeleine. Madeleine es en francés. En castellano, el señor Magdalena, o sea, Jean Valjean. Sí. 3. Jean Valjean, en su experiencia de presidiario, primero fue el 24.601 sí. Cuando estuvo preso 19 años, ese fue su código. Y cuando lo encarcelan en 1823, nada más por unos meses, su código fue 9.430. Gavroche murió durante la rebelión, sí, el hijo menor de los viejos. El señor Fauchelevent apoyó al señor Magdalena, sí. ¿Cómo? Mintió en el convento. Señora Madre Superiora, este joven es mi hermano menor. Lo hizo pasar como su hermano menor. O sea, 2, 3, 4, 5, la C. Pregunta 6, la C. Pregunta 7. Jean Valjean, personaje principal de la novela Los Miserables, murió ¿dónde? Ya saben que el último lugar donde se establece hasta su muerte con su niña Cosette fue en París. Lo que sí él muere no en el centro histórico de París, sino en un suburbio, o sea, en una barriada, ¿no? 7. 8. En la novela Los Miserables se aprecia. Javert se suicida en la capital de Francia, sí. El inspector se lanza al río Sena. La 1, cierto. Javert trabajó en Montreuil, sí. Allí era alcalde Jean Valjean, y lo reconoce. Javert conoció a Jean Valjean en Tolón, claro. Javert trabajó un tiempo allí en Tolón. Y ahí pudo ver a Jean Valjean, y por eso cuando lo ve como alcalde, digo, qué extraño. Este hombre no se llamaba señor Magdalena, sino Jean Valjean. Javert acusa a Valjean de ser el último Fauchelevent, no. Acusa al señor Magdalena de tener el verdadero nombre de Jean Valjean. Descartamos la 4. Javert libera a Jean Valjean en las trincheras de la calle Saint-Denis durante la rebelión falso. Al revés fue. Jean Valjean libera a Javert. 1, 2, 3, la B. 8, la B. Pero sabemos que el romanticismo tiene muchos representantes. Aquí hemos trabajado a un francés, a Victor Hugo con su novela Los Miserables.
Sin embargo, hay más. Y por aquí vamos a Alemania, al gran Wolfgang Goethe, con su obra teatral Fausto. Esta obra fue publicada en 2 fechas, ¿eh? La primera parte en 1808, la segunda parte en 1832. Veamos primero la forma. Recuerden que toda obra es una dualidad de fondo y forma y fondo. En su estructura, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un prólogo en el teatro, en donde se presentan, por aquí lo agregamos, se presentan el director del teatro, el autor y un bufón. Recuerden que en el campo teatral el bufón era el personaje gracioso, el gracioso del bufón, ¿no? Luego tenemos el prólogo en el cielo. El prólogo en el cielo. Ahí se van a encontrar 2 personajes, aquellos que según nuestras creencias cristianas rigen nuestras vidas. Ahí se encuentra Dios, o sea, Jehová, y el demonio, llamado en esta obra Mefistófeles. Mefistófeles. Luego tenemos que la primera parte solamente posee un acto, ¿eh? Y la segunda parte tiene 5 actos. En total, 6 actos. Hay que recordar que hace algún tiempo que plantearon yo una pregunta de esta obra, pero se basaron sobre todo en la primera parte. Te preguntaban en qué formas, en qué apariencias se presenta Mefistófeles a Fausto, el personaje principal. Primero se presenta bajo la forma de espíritu. Después bajo la forma de perro negro. Y luego ya bajo la forma humana, como humano. En la segunda parte, en la primera parte, va a destacar la presencia de su amada Margarita. Margarita está en la primera parte, ¿eh? En la segunda parte va a presentarse una amada clásica. Una amada que para poder apasionarse con ella, que le pidió Fausto a Mefistófeles, haz que pueda viajar en el tiempo hasta Grecia antigua. Y ahí está Helena. Con quien Fausto tuvo un hijo, que nació con Alita, ¿no? Euforión. Luego por aquí tenemos, después de revisar la forma, por acá tenemos ya el fondo o contenido. En el fondo contenido hay un montón de detalles. El tema, los personajes, las ideas, los hechos, en fin. El tema va a ser la lucha del bien contra el mal. Porque aquí hay una especie de apuesta que le dice Mefistófeles a Dios. Tus humanos únicamente existen, pero para el mal, para mí, para el demonio. Por tanto, ¿sabes qué? Jehová, te reto a lo siguiente. Concédeme a un humano, lo voy a manipular y vas a ver que va a seguir mi camino, porque los humanos son para el mal. Yo le hice, está bien, hagamos apuesta, y te concedo entonces a un humano para que tú lo puedas manipular como tú quieras. Escoge cuál es. Y Mefistófeles escoge a quién, a Fausto, ¿no? Tenemos a nivel de personajes, Fausto, Wagner, que es su discípulo, por aquí lo agregamos,
El discípulo. Ahí está el discípulo. Margarita, su primera amada, ella tiene una mamá y además su hermano Valentín. Marta era la vecina de Margarita. Mefistófeles, el demonio, el emperador de Alemania, y además Helena. Ya saben que Euforión va a ser el hijo de Fausto y de Helena. Y según la interpretación, este niño va a representar la unión de lo clásico con lo romántico. Lo clásico por Helena y lo romántico o moderno por Fausto. Ahora sí veamos algunas preguntitas. Tenemos ahí a Wolfgang Goethe, autor alemán. Wolfgang Goethe nació en el país donde se originó ¿qué? El neoclasicismo, el barroco, el clasicismo, el ultraísmo, el romanticismo. Recordemos que Wolfgang Goethe es alemán y el romanticismo se originó, comenzó en Alemania. Por tanto, la respuesta en la pregunta 9 es la E. Formalmente, la obra Fausto, ¿qué presenta? ¿Qué tiene? ¿Qué posee? Acabamos de ver que tiene dos prólogos. Un prólogo en el teatro, un prólogo en el cielo. Dos partes, la primera parte y una segunda parte, 5 actos. Si sumamos la cantidad de actos, son 6, sí. Salto cualitativo significa de lo real a lo fantástico. Hay varios episodios, ¿eh? Por ejemplo, un episodio de lo real a lo fantástico. Un episodio es cuando Fausto está invocando a un espíritu al mal y aparece el demonio. De lo real a lo fantástico ya habrá una forma de salto cualitativo. O cuando Fausto, luego de ver una pócima que le da unas hechiceras, de pronto que se convierte en joven, de lo real a lo fantástico. La obra, en su primer acto, comienza con un monólogo. Cuando Fausto, el anciano Fausto, el gran sabio Fausto, se está lamentando en su habitación, lamentándose de que es un gran conocedor, un gran maestro en el conocimiento, sin embargo, es infeliz. En la pregunta 10 marcamos la E. Veamos. Pregunta 11. Pregunta 11. En la tragedia Fausto observamos la inocencia femenina, sí. La idea 1 vale para Margarita. Según la obra, Fausto, ya convertido en joven, que se hizo llamar Enrique, la conquista ya tenía 14 años. La inconformidad existencial, Fausto. Él no estaba conforme con la existencia que vivió en su primera etapa hasta ser viejo. Por tanto, hace un pacto con el demonio en el afán de encontrar la felicidad. 3. También Fausto. Fausto, en el afán de buscar la felicidad, invoca el mal. El maniqueísmo va a ser el tema de la obra. Maniqueísmo significa la lucha constante entre el bien y el mal. 5. La normatividad en la forma. No, recordemos que el romanticismo exigió la libertad creativa. Descartamos la 5. En la pregunta 11 va a ser 1, 2, 3, 4. Pregunta 11, la C. 12. Son personajes de la tragedia Fausto. Margarita, la joven, la bella chica de 14 años que fue seducida por Fausto, pero ya convertida en joven. Enrique, el nombre de Fausto cuando se volvió joven. Helena, su segunda amada en Grecia antigua, Euforión el niño. Wagner, el discípulo.
todas, ¿eh? 12 la E. 12 la E. Formas que asume Mefistófeles al presentarse ante Fausto. Ya dijimos que 3 formas. Primero como espíritu, luego la forma canina, perro, después humano. 1, 2, 3. 13 la respuesta va a ser la B. 13 la B. Una vez que hemos trabajado literatura europea, hemos estado literariamente en Francia con Víctor Hugo y los Miserables, luego en Alemania con Wolfgang Goethe y Fausto. Ahora sí vamos ya a la literatura nuestra, literatura peruana del siglo XIX. En sí, en el siglo XIX se forjan 4 corrientes literarias. 4 corrientes literarias. La primera fue el costumbrismo, la segunda fue el romanticismo, la tercera fue el realismo, y aquí nos falta una más, que se da a fines del siglo XIX y abarca parte del siglo XX, el modernismo en el Perú con José Santocho Cano. Por consiguiente, por aquí tenemos una especie de respuesta a una pregunta de examen de admisión. La pregunta de examen de admisión fue: ¿qué corriente literaria comienza nuestra vida republicana, nuestra vida independiente? El costumbrismo. El costumbrismo. En el costumbrismo vamos a encontrar, por ejemplo, lo que es a Manuel Asensio Segura con su comedia Necatita. Ahí está la mujer chismosa, ¿no? Después del costumbrismo viene el romanticismo, ahí está Ricardo Palma, que justamente rescataremos hoy, sobre todo sus tradiciones peruanas, el romanticismo. Y luego el realismo, ahí está Manuel González Prada. Seguramente recuerdas sus obras fundamentales. En 1894 en Francia publica, en París publica Páginas Libres. Y en 1908 acá en el Perú, en Lima, publica Horas de Lucha. Pero para este instante nos vamos a centrar en el romanticismo peruano, que fue semejante al europeo. Claro, con las diferencias contextuales, obviamente, ¿no? Y pasemos a lo que mejor pudo dar en el Perú, el romanticismo. Su mejor creación fue la tradición entendida como forma narrativa, porque la tradición, en un concepto amplio, tiene muchas aristas. En este instante estamos en literatura y hay que entender la tradición como una especie narrativa. Vamos a encontrar la historicidad. La historicidad. ¿Y en qué sentido vamos a encontrar en la tradición la historicidad? La historicidad lo vamos a encontrar de 2 maneras, ¿eh? A través de hechos y personajes históricos. Podemos decir que las tradiciones peruanas es una mirada a nuestra historia. Incanato, conquista y colonia, independencia y la república, sobre todo, hasta el siglo XIX. Luego vamos a encontrar la presencia de humor, amenidad, burla. Burla, cuando Ricardo Palma comenta o relata algún detalle de nuestros santos, por ejemplo, de Fray Gómez, de Santa Rosa de Lima, de San Martín de Porres, más que elogiar a esos santos, se burla. Por ejemplo, nos dice que San Martín de Porres
era muy milagroso, ¿eh? Muy milagroso, desde niño. Y él vivía en la iglesia Catedral de Lima. Y él, la autoridad máxima del cardenal de Lima, lo tenía un poco de cólera al pobre San Martín de Porres. ¿Por qué? Porque San Martín de Porres hacía milagros hasta sin darse cuenta, mientras que el cardenal, un paso más, ya era papa, no hacía ni milagros en imaginación. Así que un día, ¿qué hace? Le prohíbe hacer milagros, ¿eh? ¿Sabes qué, niño? En adelante, cuando quieras hacer un milagro, primero vienes, me pides permiso, y yo te lo autorizo de manera escrita, con mi firma y mi sello, y tú vas y haces tu milagro. Tú sabes que los milagros son espontáneos, ¿no? Pero este cardenal quería limitar a San Martín de Porres. San Martín de Porres un día regresaba del mercado de hacer un mandado, mira un edificio de 4 pisos y observa que un hombre pintaba y se resbala. Está cayendo de pronto. ¿Qué hace San Martín de Porres? Lo detiene en el 3er piso y lo va bajando con cuidado. Pero cuando ya estaba bajando hacia el 2.º piso, recuerda, ¿verdad? Tengo que pedirle permiso al cardenal porque si no, no puedo hacer milagros. ¿Y qué hizo? Se fue a pedir permiso al cardenal. El cardenal le dio el permiso, así que el niño San Martín de Porres, con su papelito donde estaba la autorización, con sello y firma del cardenal, llegó hasta el edificio. ¿Sabe qué, señor? Disculpe, lo he dejado arriba, discúlpeme, ¿eh? Y lo bajó. Señor, cuídese mucho. Eso no es una exaltación a San Martín de Porres. Más parece haberle inventado un milagro a modo de burla, ¿no? Además, vamos a encontrar lenguaje popular a través de refranes, modismos. Modismo significa aquellas oraciones o frases que se hacen moda a una época. Y coplas. No se olviden de la copla antisuegras, que aparece en una tradición peruana y que dice: si tú no quieres suegra, yo sí la quiero, para cuando falte leña, echarla al fuego. Las tradiciones peruanas, todas, están únicamente en tercera persona. Y además son lineales, es decir, por lo común tienen la perspectiva de inicio, nudo, desenlace. Vamos ahora sí a las preguntas respecto a Ricardo Palma. Las preguntitas, ¿no? Son obras de Ricardo Palma. Son obras de Ricardo Palma. Pasionarias, sí. Cartas a un ángel es de un romántico peruano, que también fue amigo de Ricardo Palma, del gran Carlos Augusto Salaverry. Rodil Sin es una obra teatral. Es una obra teatral, ¿eh? Teatro. También Ricardo Palma escribió, y no lo publicó, pero después ya salió al lector, Tradiciones en salsa verde, que son tradiciones pícaras, algunas son muy groseras o eróticas. También Ricardo Palma se interesó en el idioma nuestro y organizó un libro llamado Neologismos y Americanismos, palabras nuevas surgidas en el Perú y palabras de América. 1, 3, 4, 5, la 14, la 15. Las tradiciones de Ricardo Palma presentan historicidad, sí, que sea persona, claro, lenguaje popular, o sea, refranes, modismos, coplas, humor, objetividad científica, no. Es nuestra historia peruana, pero alterada, ficcionalmente alterada. Claro, porque la literatura no está obligada a representar la realidad tal como es. Eso para la ciencia. 15, 1, 2, 3, 4. 15, la ley. 16. En una tradición de Ricardo Palma,
un personaje milagroso convierte en joya a un animalillo. ¿A qué se refiere? A la tradición El Alacrán de Fray Gómez, donde se cuenta un milagro de ese sacerdote, ¿no? Que un día llega un señor apesadumbrado, Fray Gómez, estoy sin capital para mi negocio y no me quieren prestar, me dicen, trae una joya o algo de valor y te presto. Soy pobre, tengo joyas. Fray Gómez, por favor, présteme una joyita, ustedes tienen. Fray Gómez era tan solidario que todo lo que recibía lo repartía a los pobres, ¿no? Vio un alacrán en la pared, lo cogió, lo envolvió en un papel. Tome, señor, aquí está la joya, lo empeña y después me lo devuelve, ¿eh? El señor, el comerciante, se ve en el camino, abre el papelito y vio que era un alacrán, pero de oro. ¡Ah, caramba, qué joya!, dijo. Esto nada más en el esfuerzo de modelarlo vale mucho. 16 la B. 17. Son relatos que aparecen en tradiciones en salsa verde. Ya saben que son tradiciones pícaras, algunas muy groseras, otras muy eróticas, ¿eh? El hecho del convento, sí. La pinga del Libertador, claro. La cena del capitán, sí. Los inocentones, la moza del gobierno. Y encontramos que en algunas tradiciones de estas hay personajes históricos del Perú. En la pinga del Libertador ya sobreentendemos, y ahí está Simón Bolívar. Pero ¿por qué lo apuntamos? Lo apuntamos, ¿no? Simón Bolívar. Ahí está, Simón Bolívar, ¿no? En la moza del gobierno está el libertador de esclavos. Está don Ramoncito. Ramón Castilla. La pregunta 17 implica a todas. 17 la B. Tradición de Ricardo Palma, ambientada acá en Trujillo, ¿eh? Ambientada en Trujillo. La tradición es el peje chico, que está contextualizada en la época de la colonia, en donde un cacique que vivía por Huanchaco tenía a su compadre, que era un español, y lo llevó a Chan Chan, a una huaca por un camino secreto, y dentro de la huaca había lo que es una especie de almacén con bastante joyas en oro, metales preciosos, ¿eh? Y ahí había un pez. Y le comentó que había otra huaca donde internamente había una especie de almacén más grande, con mejores tesoros. Ese era el peje grande. Pero nada más su compadre pudo acceder al peje chico, o sea, a la bóveda de menor tamaño en esas huacas. 19. Como en Fausto, en una tradición de Ricardo Palma hay un pacto con el demonio. Sucede que esto del pacto con el demonio fue un tema del romanticismo abarcado por varios autores. En el Perú, Ricardo Palma también lo aborda. Lo aborda en la tradición Don Dimas de la Tijereta, en donde presenta a un hombre llamado Don Dimas, que era tan astuto que estafó al propio diablo. Nivel Perú, ¿eh? Estafar al diablo. Un peruano estafó al diablo. 19 la E. 20. Una tradición de Ricardo Palma muestra rivalidades entre almagristas y pizarristas. Esa tradición se denomina los caballeros de la capa.
Ahí manifiesta de cómo primero tienen el poder los pizarristas y estos pizarristas comienzan a asesinar a almagristas, pero a pesar de todo no pudieron evitar que más adelante ya la venganza, ¿no? Matan a Pizarro. 21. El sanguinario Francisco Carvajal sirve de base temática para una tradición de Ricardo Palma. Francisco de Carvajal vino desde España con Francisco Pizarro. Era su lugarteniente, o sea, el demonio de los Andes, así apodaban a Francisco de Carvajal, porque era pues muy sanguinario. Una vez, solamente porque le comentaron que su comadre hablaba mal de él, ordenó que a su comadre la ahorquen. Y después pasa por la casa de su comadre y ve que en la puerta la mujer estaba muerta, ahorcada, colgada de la puerta. Y Francisco de Carvajal se acerca y le dice, ¿sabe qué, comadre? Espero que con esta usted no hable mal, porque la siguiente vez le va a peor, ¿eh? Crudelísimo Francisco de Carvajal. Luego vamos ya, después del romanticismo viene el realismo, pero vamos a comenzar por la parte teatral, el teatro, ¿no? Y hagamos por aquí un vistazo histórico. Recordemos que a nivel de las corrientes literarias, estas se van oponiendo y se van superando. Es así el trayecto, ¿eh? Es la perspectiva. El Renacimiento, ya sabe que surgió opuesto al medievalismo. Y nada más en el teatro, encontramos que en el siglo XVI, época del Renacimiento, surge el inglés William Shakespeare. Su mayor obra teatral, la tragedia Hamlet. Después vendrá el barroco, que se opuso al Renacimiento. Se desarrolla en el siglo XVII. Encontramos, por ejemplo, en España a Pedro Calderón de la Barca, con su obra teatral, es un drama, La vida es sueño. Después viene el neoclasicismo en el siglo XVIII. Ahí está Molière, la obra El avaro. Después ya el romanticismo en el siglo XIX, primera mitad. Y lo hemos estudiado de manera breve, ¿no? Wolfgang Goethe, Fausto. Y así llegamos a este instante, el realismo, que se da en el siglo XIX, pero en la segunda mitad, 1850-1900. Y ahí está el noruego Enrique Ibsen. ¿Por qué apuntamos? Recuerden que en el examen de admisión a veces te preguntan a veces la nacionalidad de tal o cual autor. Por lo tanto, él nació en Noruega. Ahí está, ¿no? Su obra más difundida en el Perú, el drama Cara de Muñecas, que en este instante vamos a hablar. Tenemos Casa de Muñecas, que se publicó en 1879, hace ya 141 años. En su forma, encontramos que tiene una estructura tripartita, o sea, 3 actos. Primer acto, segundo acto, tercer acto. A nivel de técnicas, encontramos que esta obra es lineal. Los hechos transcurren día tras día en orden. Hay recuerdos, Hay recuerdos. Por ejemplo, cuando Nora recuerda que hace 8 años tuvo que falsificar una firma. ¿Y para qué? Para sacar un préstamo, y con ese préstamo
llevar a su esposo durante un año de descanso hasta Italia para que supere su enfermedad. Y le engaña, ¿sabes qué esposo me ha regalado mi papá? No, no, no. Sacó un préstamo ella, ¿no? También hay breves monólogos. Monólogo significa que el personaje en una ocasión, en una escena, habla solo o sola. Y los diálogos son breves. El diálogo breve es común en el teatro realista. A nivel del fondo o contenido, tenemos el tema del machismo. El machismo. Personajes, la familia Elmer. En esa época, y hasta ahora, ¿no? Por lo común, una familia es designada en función al apellido del papá. En tu casa, por ejemplo, supongamos que fueran González Benítez, los González, dicen, ¿no? En la otra casa son por parte del padre Rivero y por parte de la mamá Ruiz, los Rivero. Hasta ahora se mantiene, mira, llamar a una familia por el apellido del papá. Ahí están Torvaldo Elmer, el esposo machista, Nora, la que se va a rebelar y va a decidir luchar por la equidad de géneros, sus hijos, Ibar, Bob y la niña Amy. Los amigos de los Elmer, Cristina, Linde, que era una viuda, el doctor Ram, que estaba con una enfermedad gravísima, la médula espinal, y el opositor Krogstad, que actúa sobre todo como chantajista, como extorsionador. Sin embargo, en la parte final ya cambia, ¿no? Se vuelve ya bondadoso. A nivel de ideas encontramos el machismo por parte de Torvaldo Elmer. Hallamos la lucha por la equidad de géneros en la parte final. Nora, ¿qué hace? Se va de su casa. ¿Sabes qué, esposo? Me voy para luchar porque varones y mujeres seamos iguales. El matrimonio por interés, pero representa Cristina Linde. Linde es su apellido. Gaby, ¿no hay papel? La costumbre, hija. Chanti, Gaby, Chanti, traiga papel para Gaby. ¿Qué costumbre es esa, carajo? ¿No se ve ese papel o no? Por tanto, el tema, el matrimonio por interés, está en Cristina Linde, ¿no? Ella se iba a casar en su juventud con el joven Krogstad, que después será el opositor. Pero muere el papá de Cristina, deja en deuda a su familia, por tanto tenía un dilema ella, ¿no? Un dilema. Por una parte, que casarse con quien amaba, con Krogstad, y otra, casarse con el señor Linde, que le ofrecía cubrir todas las deudas de su familia. Se casó con el señor Linde. El chantaje lo representa Krogstad, que le dice a Nora: convence a tu esposo para que no me saque del trabajo, porque el esposo era gerente del banco. Y si no lo convences, ya sabes, este documento me da la firma falsa, ya sabes, ya lo puedo presentar a la autoridad. La corrupción Krogstad. También encontramos lo que es la amistad. La amistad, sobre todo a partir de Ram, que visita constantemente a los Elmer, es como si fuera un familiar, ¿no? La reconciliación también está. Cristina y Krogstad, ambos viudos, deciden darse una oportunidad. En su juventud fueron novios, después ya vemos, ambos viudos quieren darse una oportunidad en el amor. También están las ETC, o sea, las enfermedades de transmisión sexual.
Y sobre todo asociada a quién? Al doctor Rand. El doctor Rand comenta que él está enfermo porque su papá tuvo sífilis y se casa con su mamá, lo engendran a él y por tanto la enfermedad salió en el hijo y pasado el tiempo afectó a su modelo espinal. El cambio basado en el amor lo encontramos en Krogstad. Una vez que se reconcilia con Cristina, Krogstad se porta bien y decide ya no chantajear a los Elmer. Que aquí está, ¿no? Ahí está la secuencia. Uno, Krogstad con la C, tuvo una novia que por interés se casó con otro, se refiere a Cristina. Torvaldo, 2 con la D, avala el despido de un trabajador deshonesto de Krogstad. 3, Cristina, con la A, es llamada la señora Linde, es su apellido de viuda. Tuvo, veamos, 4 con la E, falsifica la firma de su progenitor, de su papá, para sacar un préstamo. Y 5, Rand con la B, padece una enfermedad que afecta a su médula espinal. Confirmado, la 22 va a ser 1C, 2D, 3A, 4E, 5B. 23. Formalmente, cada muñecas que presenta 3 partes, 3 actos, flashback, está en prosa, diálogos breves, saltos temporales amplios entre acto y acto, no son sobre todo de un día para otro, se descarta. En la pregunta 23, la D, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pregunta 24. En cada de muñecas se aprecia. Nora fue educada en forma tradicional, sí. Su papá únicamente la educó para ser futura esposa y madre y ama de casa, como tradicional. Cristina es víctima del machismo. Si a ti, mujer, nada más te forman, te crían para ser esposa o para que las decisiones, sobre todo, influyan en ti en favor de una familia, es el machismo. Cristina es la hija, una hija o un hijo debe apoyar a la familia, pero no sacrificar su matrimonio por otro matrimonio en función a qué, para salvar a la familia que está endeudada, con Cristina. 3. Krogstad amenaza con difundir el documento con la firma falsa, ¿cierto? Rand le ofrece mucho dinero a Nora a cambio de favores sexuales, no. Krogstad era viudo, sí. Ya saben, en esa hora participan 2 viudos, Cristina y Krogstad. 1, 2, 3, 5. La 24, la 25. Son personajes de Casa de Muñecas. Ivar, Bob y Emi, los hijos de los Torvaldo Elmer. Elena es la que trabaja en la casa de los Torvaldo Elmer. Elmer se le ha pedido de Torvaldo, el esposo de la familia. Todas. 25, la B. Y luego vamos ya a Europa. Nos proyectamos ahora sí a Europa. Y ahí tenemos Madame Bovary, publicada en 1856, el realismo europeo, en este caso Francia. Su autor, ya sabes, Gustave Flaubert, francés. En la forma de esta obra tiene su estructura 3 partes. 3 partes. El narrador en tercera persona omnisciente. Técnicas, la linealidad, los días transcurren uno tras otro, hay flashback, o sea, recuerdos breves. El diálogo
va iniciado con un guión, habla uno, otro guión, habla otro. Los vasocomunicantes sí hay historias separadas que después poco a poco deben juntarse en una sola. Está el estilo indirecto libre, que fue una forma de anticipar al monólogo interior. ¿Y exactamente qué era el estilo indirecto libre? Se entiende cuando el narrador permite que los personajes por sí mismos expresen sus pensamientos y sentimientos. A nivel de lenguaje, trabajó el estilo de la palabra justa, que significa buscar la palabra más apropiada para tal oración, para tal párrafo. ¿Qué encontramos en esta obra? Descripción de paisajes, es decir, topografías. Encontramos que muestra las conductas de ciertos personajes, etopeyas, y hay otros fragmentos que muestran a los personajes en su parte física y además en su parte conductual, ambos a la vez. Eso se llama el retrato. Veamos el fondo contenido del tema. En esta obra el tema es la infidelidad. Ya saben que en esta obra vamos a encontrar dos triángulos amorosos. El primero es entre Emma Roald, llamada también Madame Bovary, su esposo Carlos y su primer amante, Rodolfo. El segundo triángulo fue Emma, Carlos su esposo y el amante León. Esta obra sobre todo ocurre en tres ambientes franceses. El primer ambiente, Tostes, una ciudad francesa. Luego, Yonville, donde transcurren la mayor parte de hechos, Yonville. Además, Rouen. En Rouen se da las relaciones de amantes entre Emma y León. En Yonville fue Emma con su amante Rodolfo. Tenemos las ideas en esta obra. En esta obra vamos a encontrar usura. La usura lo va a representar Lebreux, que es un comerciante usurero y que le da producto, dinero a Emma y después la deuda se acumula en 8.000 francos. ¿Y qué hace el tipo? Contrata a un notario y embargan las cosas de Emma. El oportunismo, ahí está Omais, el boticario. Hay también pobreza, miseria. El suicidio, Emma se mata tragando arsénico. El machismo sí. Se ve una sociedad donde la mujer, por lo común, está formada para ser ama de casa. Ese machismo. El matrimonio por interés. Ahí se refiere al primer matrimonio de Carlos Bovary. Él se casa con una viuda de 45 años, tenía como 30, como lo dice Dubuc. Ahora sí veamos por aquí las respuestas. Tenemos pregunta 26. Corresponden al realismo. Se originó en Francia, ¿cierto? Asume las funciones social, ética e ideológica de la literatura, claro. Su preferida es la novela, sí. En el Perú más sobresalió el drama, falso. En el Perú más sobresalió el ensayo y la novela. En Estados Unidos destaca Edgar Allan Poe. Allan Poe es del romanticismo, no es realista. 1, 2, 3. Pregunta 26, la D. Pregunta 27. Corriente filosófica que influyó en el realismo. Recuerda que en el Perú a González Prada lo estudiamos también como filósofo del positivismo, porque a nivel europeo y a nivel mundial, justamente el realismo tuvo influencia filosófica del positivismo. 27 la C. 28. En Madame Bovary se aprovecharon o intentaron aprovecharse sexualmente de Emma. Guillaume Munsey.
cuando Emma le va a pedir un dinero para pagar su deuda, él le dice, yo te doy el dinero, pero ¿cómo es? El joven Dupuis no es más que León Dupuis. Balaguer no es más que Rodolfo. Debe ser 2, 3, 4. 28, la B. 29, ¿dónde murió Emma? En Yonville. Ya saben que tragó arsénico. 29, la B. 30, respecto a Eloísa Dubuc, de la novela Madame Bovary. Tenía 45 años cuando se casó con Carlos, cierto, vivía en Tostes, murió al poco tiempo, vomitó sangre, ¿no? Su madurez y belleza atrajo a Carlos, no, atrajo su dinero. Era una destacada enfermera, no, era ama de casa. 1, 2, 3. 30, marcamos la D. 31, sobre León, el segundo amante. ¿Era hijo de Vincar? No. Entonces, ¿fue ayudante de Guillaume? No, fue en Yonville. ¿Se estableció en París para estudiar Derecho? Sí, la 3, cierto. En Rouen era practicante de Derecho, sí. En una casa hacienda se encontraba pasionalmente con Emma. Ese Rodolfo. Debe ser solamente 3 y 4. Por aquí veremos entonces. F, 3 y 4. Ahí está. 3 y 4. Formalmente en la novela Madame Bovary hallamos 3 partes, flashback, estilo directo libre, vasos comunicantes y también mudas espaciales. Porque el narrador en el comienzo está en primera persona, después en tercera. Se están mezclando primera y tercera, ya es suficiente, mudas espaciales. 32 la B. Luego tenemos ya un realista, pero ruso, Fedor Dostoyevsky, su gran novela Crimen y Castigo, publicada en 1866. Esta obra tiene 6 partes en su forma, 6 partes en el epílogo, el narrador clásico, en tercera persona omnisciente, linealidad, flashback, y por aquí subrayamos la técnica más usada y mejor en esta obra, el suspenso. También este diálogo directo, también presenta caja china. Y esta obra, en su lenguaje, en su estilo, es periódico, es decir, pareciendo oraciones amplias, complejas. Encontramos también que hay descripciones, topografías, etopías, retratos, pero lo que más abunda es en etopeyas. ¿Qué significa etopeya? La descripción de la conducta de una persona. Y en esta obra encontramos que se describe, sobre todo psicológicamente, el mundo interno de Raskolnikov, porque ha cometido un crimen, dos crímenes, un doble crimen, y está afectado psicológicamente. Veamos el fondo o contenido, el tema. En esta obra encontramos la crisis moral y psicológica de un homicida. Moral porque estaba confundido. Él decía que si se mata a alguien, por una razón está bien. Y psicológica porque después de su crimen va a estar perturbado. Esta obra se desarrolla en San Petersburgo. Y en esta obra encontramos 2 ideologías que se oponen. La teoría del superhombre, que lo asume Raskolnikov, y el cristianismo, que lo representa Sonia, y que le va infundiendo poco a poco a Raskolnikov. También esta obra como realista refleja la parte socioeconómica de esa época, y también la parte política. Por ejemplo, en esa obra se da a entender que Rusia está gobernada por un sistema de reyes llamado zarismo. Y además se percibe que ya aparecen algunas fábricas en torno a San Petersburgo. La fábrica ya es un elemento ya del capitalismo. Ideas también encontramos la usura. Una mujer llamada Elena Ivanovna es prestamista
y saca dinero. Hallamos prostitución, por ejemplo, Sonia, el acoso sexual, representado por Svidrigaïlov, la pobreza, por ejemplo, Nikolai, o el mismo Raskolnikov, el alcoholismo, Nikolai, o también Marmeladov, el suicidio, Svidrigaïlov, se dispara en la cabeza. El machismo, por ejemplo, Luchin, el primer novio de Dunia, que quería imponer sus condiciones. Luego ya pasamos hacia las preguntitas, ¿no? Son ideas que se aprecian en Crimen y Castigo. El cristianismo, ¿cierto? El superhombre, sí. Ambas ideas están opuestas en la obra. La solidaridad lo representa Sonia. Ella deja sus quehaceres incluso por apoyar a Raskolnikov. El suicidio lo representa Svidrigaïlov. Este tipo de un acosador, ¿eh? La lucha por los derechos laborales, no encontramos ese componente, ¿eh? No lo encontramos. Así que se descarta. Hasta ahí, por consiguiente, ya estamos en 1, 2, 3, 4. La pregunta 33, marcamos la C. 34, personajes de Crimen y Castigo. Hipólito es de Madame Bovary. Al que lo operan, la operación sale mal, la pierna se infecta y después le cortan la pierna. Luchin, Dunia, Sonia, Elisabetta. Elisabetta era la hermana de la usurera. 2, 3, 4, 5, 34 la C. $35 formalmente que hallamos en Crimen y Castigo. 6 partes y un epílogo, ¿cierto? Hay etopeyas psicológicas, sí. Flashback, el bodidextro, el periódico, o sea, todas. 35 la B. Muere en la novela Crimen y Castigo. Pulqueria, la mamá de Raskolnikov, muere loca. Svidrigaïlov se suicida. A Marmeladov atropella un coche. Elizabeth, que no es más que Elisabetta, es lo mismo, ¿eh? Elizabeth es en inglés, Elizabeth en ruso, Isabel en castellano. Nikolai no muere, ¿eh? Él no muere, es un alcohólico vagabundo, no muere. 1, 2, 3, 4, 35 la D. A ver, 35 la B, 36 la D. 37 son hechos que aparecen en Crimen y Castigo. Sonia se divorcia de Luchin, nunca se casó con él. Alena es asesinada con un arma cortante, sí, por Raskolnikov. Raskolnikov fue enviado a Siberia, sí, por cometer el asesinato. Sonia se establece en Siberia, en un pueblito para estar cerca de Raskolnikov, claro. Petrovich tortura a Raskolnikov para que diga la verdad, no. Raskolnikov confesó por sí mismo su delito. 2, 3, 4, 37 la B. Y ahora sí pasamos al Perú, a Manuel González Prada. Y aquí están sus dos grandes obras de ensayos, París, Páginas Libres, que se publica en París en 1894, Horas de Lucha, que se publica en Lima en 1908. Aquí están, por tanto, sus principales obras. Páginas Libres tiene 5 partes, ¿eh? Y en cada parte hay diversos ensayos. En la primera parte, conferencia en el Ateneo de Lima. En la segunda parte está Grau, discurso en el Politeama, el 15 de julio. Fíjate, ¿eh? Discurso en el Politeama está dentro de Páginas Libres. Ya saben que el autor lo escribió con J. Respetamos y ponemos igual con J. La tercera parte tiene, entre otros, por ejemplo, Propaganda y Ataque.
La cuarta parte tiene ensayos, entre ellos Víctor Hugo. Y la quinta parte tiene ensayos, entre ellos la Revolución Francesa y la vida, la muerte y la vida. Obras de lucha nada más tiene dos partes. En la primera parte aparecen, entre otros, los partidos de la Unión Nacional, el intelectual y el obrero, las esclavas de la Iglesia. En la segunda parte está nuestro periodismo. Esta obra tiene varias ediciones. En una segunda edición, que se publicó en 1924, la esposa de Manuel González Parada, Adriana Bernuil, incluyó el ensayo Nuestros indios dentro de esta obra. Eso quiere decir que el ensayo Nuestros indios no fue originalmente puesta allá, fue puesta ya por la esposa, después ya del autor, ya que estaba ya fallecido. Veamos por aquí González Prada, ¿no? No olviden que cada corriente literaria se opone a la anterior. Si González Prada es realista, se opone a la anterior, que fue romanticismo. 38 la 39, obra de González Parada, que se anticipa al modernismo. Exóticas. 39 la B. Recuerden que González Prada lo ubicamos en diversas perspectivas. Filosóficamente positivista, políticamente fue anarquista. 40 la B. 41 es un ensayo indigenista de Manuel González Parada. Nuestros indios. Los demás son de autores diversos. 41 la B. 42. Apreciamos en el discurso en el Politeama la revancha contra Chile, claro, la esperanza en la juventud, la oposición contra los militares, la defensa del indígena y además la lucha contra la corrupción, ¿cierto? Todas, 42, marcamos la E. 43. Estilo frecuente de Manuel González Prada en sus ensayos. Él prefiere oraciones amplias, con varios verbos, compuestas. Eso significa estilo periódico. 43 la B. Después del realismo, en Latinoamérica aparece el modernismo, Rubén Darío. Ahí están sus obras de Azul, Prosas profanas, Cantos de vida y esperanza, sus obras fundamentales. Y por aquí tenemos un esquemita en el trayecto literario de Latinoamérica en el siglo XIX. A nivel general en Latinoamérica, en este siglo se dieron tres corrientes literarias: el romanticismo, el realismo y el modernismo. Tenemos ahí Rubén Darío. Respecto al modernismo, el modernismo inicia nuestra vida independiente, sí. A partir del modernismo ya no copiamos de Europa, influimos en Europa. Recibió influencia francesa, sí, del simbolismo y el parnasianismo. Para los modernistas, la literatura debería trabajar la belleza, o sea, ser esteticista, y no preocuparse por problemas sociales. El modernismo fue exótico, sensual, color, musicalidad, ¿cierto? Las 5 se descartan. No es cierto que solamente lo medieval buscó el modernismo, no, también buscó la evasión, el exotismo también. Pregunta 44 la C. 45. Rubén Darío, ¿dónde nació? En Nicaragua. 44 la B. 45. ¿Dónde se fundó el modernismo? En Chile. En 1888, Rubén Darío publica en Valparaíso, en Chile, publica su libro Azul, que es el libro que comienza el modernismo. Por tanto, si se publicó ahí, en Chile comenzó el modernismo. No olviden,
la obra fundadora del modernismo fue la obra azul. Después tenemos ya César Vallejo. Y ahí están 3 de sus obras principales, porque así son 4 sus poemarios principales. Los Heraldos Negros, que se publicó aquí en el Perú, en Lima, en 1919. Trilce se publicó en Lima en 1922. Poemas Humanos, y además España, parte de este cáliz, se publicó en Europa y se publicó de manera póstuma, o sea, después de la muerte del poeta. Se publicó en 1939. Por aquí veamos con Vallejo. Respecto a Trilce, se publicó en Lima, ¿cierto? Se publicó en el 22, sí. Dato importantísimo, el que redactó el prólogo fue Antenor Orrego. Sí, dato correctísimo, Orrego. Parte de este libro lo escribió cuando Vallejo estaba en la cárcel, acá en Trujillo, sí. Este libro es innovador y especial. Es un libro vanguardista, 50 de él. 51, respecto al poemario Heraldos Negros. Se publicó en Lima, claro, en 1919. Este libro está en la etapa modernista, o sea, tiene influencia de Rubén Darío. En este libro los poemas son con rima, con métrica, o sea, tradicional. Este libro tiene varios temas. Los paisajes liberteños. Encontramos también el amor, el dolor, la familia, diversos temas. 51 debe ser la D. 1, 2, 3, 4. (52) Respecto a Poemas Humanos, que se publicó en 1939 de manera póstuma, tiene elementos surrealistas y futuristas. Vallejo rechazó el futurismo, es decir, cantando las máquinas, la modernidad. Verso libre, tiene varios contenidos, por ejemplo, el dolor, la miseria, ¿cierto? Es obra póstuma. Y en este libro está el famoso poema Los 9 monstruos. 52 la C. 53. Respecto a España, parte de este cáliz. ¿Refleja la guerra civil española? Sí. Ya saben que esa guerra se dio entre 1936 y 1939, sí. Es un testimonio claro porque Vallejo vivió esa guerra. Secuencializa el avance de la guerra, sí. ¿Se centra más en la ocupación militar de Madrid? No. Vallejo escribe ese poemario antes que los militares capturen Madrid. Verso libre, cierto. 1, 2, 3, 5, la E. 53, la E. 54. Me gustará vivir siempre así fuese de barriga, porque como iba diciendo, y lo repito, tanta vida y jamás, y tantos años. Siempre, mucho, siempre, siempre, siempre. Repetir siempre, siempre, siempre la duplicación. Y se repite varias veces la conjunción y polisíndeton. 54, la A. 55 son obras, pero narrativas de Vallejo. Autopsia del surrealismo es un ensayo. Se descarta. El arte de la revolución también es ensayo. Descartamos 4 y 5, nos quedamos con 1, 2 y 3. Que son cuentos, escala cuentos, o la salvaje novela, el contenido novela, 1, 2, 3. 55, la D. 56, es una obra póstuma de Vallejo. Su obra póstuma fue Poemas Humanos
y además España parte de este cáliz. Nos quedamos con la Poemas Humanos. 56 la 57, el cuento más allá de la vida y la muerte, está en su primer y único libro de cuentos que publicó. Escalas melografiadas o simplemente escalas. Se publica en Lima, que lo apuntamos. Lima, 1923, poco tiempo antes de que Vallejo se vaya definitivamente a Europa. 57 la D. 58, Vallejo tuvo acá en Trujillo sobre dos amadas. María Rosa Sandoval y Sonia Rosa Cuadra. Esa chica que nació en 1894 en Ascopi y falleció acá en Trujillo, cuando Vallejo estaba en Lima, fue María Rosa Sandoval. 58 la 59 son poemas que aparecen dentro de Los Heraldos Negros. Verano, sí, El Pan Nuestro, La Miserable, Pueblo Formado, Unidad, todas, ¿eh? 59 la B. 60. La amada Rita es recordada en qué poema. La amada Rita fue una de Santiago de Chuco. Es el poema Idilio Muerto, donde comienza diciendo: ¿dónde estará mi Andina y dulce Rita de Funco y Capulín? 60, por consiguiente, la 61. Dios mío, en esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar porque la tierra es un dado roído y ya redondo. Este fragmento es del poema Los Dados Eternos. Nos piden qué figura hay acá. Nos dice: la tierra es un dado. La tierra es un dado. Y ahí está el verbo es. El verbo ser es su forma es, será, fueron. Forma lo que se llama la metáfora impura. 61 la 62. Es el primer poema del libro de España, aparte de este cáliz, que ya saben que se publicó también en 1939. Este libro tiene 15 poemas, numerados en romanos y la mayor parte con título. El primer poema se titula Himno a los voluntarios de la República. 62 la C. De Vallejo pasamos ya a mi paisano, Ciro Alegría Bazán. Ciro Alegría Bazán, un gran narrador, sobre todo narrador, tiene 3 obras principales. Una obra que publicó en 1935, ambientada en la Libertad, en torno al río Marañón y el pueblo llamado Calemar, que hasta ahora existen, ¿eh? La Serpiente de Oro. Después, en 1939, publicará Los Poros Hambrientos, que es la novela más evaluada en la UNT. El tema es la sequía en la sierra, la falta de lluvias. En 1941 publicó su novela más ambiciosa, 500 páginas, El mundo es ancho y ajeno. Ahí el tema, ¿cuál es? La expropiación de tierras campesinas por parte de quienes, de los hacendados. Nos entramos por aquí de manera breve en Los Poros Hambrientos, gran novela. En su forma, vamos a encontrar que en su estructura tiene 19 capítulos. El narrador es clásico, en tercera persona omnisciente. Omnisciente. En esta obra encontramos técnicas, por ejemplo, la parte lineal, que los hechos transcurren día tras día. Hay recuerdos breves,
hay datos que se esconden y quedan en misterio para siempre. El diálogo, una raya habla uno, otra raya habla otro, y además dentro encontramos fábulas, leyendas, cuentos, o sea, la caja china. Y a nivel de lenguaje vamos a encontrar que Ciudad Alegría, en los diálogos, sobre todo, que utiliza lo que es la forma de hablar en la Sierra Norte. Por ejemplo, Huamachuco, Santiago de Chuco, Cajamarca, en fin, ¿no? Y encontramos que usa léxicos que son típicos de la Sierra, sobre todo liberteña. Por ejemplo, vos, en lugar de tú, el Cuchal, Belay. Luego, en el fondo contenido, el tema que ya lo dijimos, el tema que es la sequía, la ausencia de lluvias. A nivel de ambientes, ya señalamos que va a ser la Sierra Norte, pero específicamente en esta obra manifiesta que es en una hacienda, en la hacienda Paucar. Pero también el narrador aprovecha para hablarnos de Huamachuco, partes de Huamachuco, en fin. Personajes, la familia Simón, la familia Robles, Simón y Juana los esposos, sus hijos, Pancho, Antuca, Vicenta, Martina. Los perros, Sambo, Huanca, los perros padres, los hijos, Hueso, Pellejo, Chapra, Maño, Buen Amigo. En esta obra aparece un hacendado. El hacendado, Cipriano Ramírez. Encontramos la presencia de Alférez Chumpi. Y Alférez Chumpi es quien envenena a los bandoleros. Agrega lo que es como una jeringa, venena a las papayas. Ellos bajan, salen de la cueva, comen las papayas y se mueren, ¿no? El superefecto Frías y los bandoleros. A lo mejor te preguntan, estos bandoleros, Julián y Blas Celedón, llamados los celedonios, ¿a qué perro raptaron? A Huesito, ¿no? Veamos la pregunta 63. Sobre la vida de Ciro Alegría. Nació en la provincia de Sánchez Carrión, sí, mi paisano, ¿no? Mi paisano. Nació en 1909 y murió en Lima en el 67, claro. En Cuba, en 1956, conoce quién sería su última esposa, Dora Barona. Se casaron en 1957. Ciro Alegría estuvo en el comienzo de la Revolución Cubana como observador, como testigo. Claro, él fue desterrado en 1934. En el Perú gobernaba Benavides, el dictador. Jorge Benavides. Todas, 63 la él. Una novela de Ciro Alegría refleja las rebeliones y protestas en el norte del Perú. Fue aquella novela que la dejó inconclusa, que él escribió en su mayor parte en Puerto Rico. Después tuvo la idea de volver al Perú y acá lo va a escribir, lo va a terminar, pero no pudo, ¿no? Lázaro, 64 la A. 65. Son personajes de la novela Los Perros Hambrientos. Antuca, Timoteo, Martina y Vicenta, los hijos de Simón Robles y de Juana. Nasha es del mundo de Sancho y ajeno. Se refiere a Nasha Suro. El mundo de Sancho y ajeno. Era 1, 2, 3, 4 la B. 65 la B. 66. Ideas presentes en la novela Los Perros Hambrientos. La sequía en la sierra en los Andes, sí. La injusticia. Aparecen campesinos que llegan a la hacienda Paucar porque su comunidad
sus tierras han sido expropiadas por un hacendado. Por tanto, también validamos la 3. La pobreza, sí, los campesinos de la sequía estaban pobres, ¿no? El gran monalismo, o sea, la presencia de hacendados, claro. Ahí está Cipriano Ramírez, que es un hacendado. 66, la B. 67, es un personaje de la novela Los perros hambrientos. La opa Marcelina es de la novela Los ríos profundos. Rita es del poema Idilio muerto. Queca es del cuento de Julio Ramón Ribeiro, el cuento Alienación. La respuesta va a ser Damián. Damián es el nieto de Simón Robles, que en el camino se muere de hambre. Urania es aquella señorita ultrajada por el dictador en la novela La fiesta del chivo. 67, la D. 68, Hueso fue secuestrado por quienes, la rodilla, por Julián y Blas, que eran los bandoleros. 68, la B. 69, hijo de Simón Robles. Timoteo. Simón Robles tenía un hijo y 3 hijas, Antuca, Vicenta y Martina. Campesino que capturaba culebras para poder sobrevivir porque no había que comer. Un mash, o sea, Marcelino. Es que en la sierra, sobre todo liberteña, utilizamos bastante el sonido sh. Simón, shimo. Vicente, el biche. A él le decían el mash. Marcelino, el mash. 71. Los cóndores casi devoran sus restos. Fue defendido por Maño. Se refiere al nieto de Simón Robles, o sea, al niño Damián. 71, la B. 72, tenemos allá para el mundo es ancho y ajeno. En esta obra, si hay genocidio, termina cuando el hacendado con hombres armados invade las tierras campesinas y comienza a matar a los indígenas. La injusticia sí. El hacendado, la primera parte de la comunidad lo gana ilegalmente, la segunda por la violencia. La idea 3 es lo principal, la idea temática, la expropiación de tierra campesina por parte de hacendados. Sí hay campesinos muy empobrecidos. Hay haciendas. El gamonalismo está representado por don Álvaro Amenábar. Ya saben que es el hacendado de Humay. Lo recordamos, la hacienda Humay. Ahí está la hacienda Humay. Por consiguiente, todas. A 72, la B, todas. Y así pasamos ya al neoindigenismo. Neoindigenismo. Ya saben que su máximo representante es el gran José María Arguedas. Y ahí está su máxima novela, según la crítica, ¿no? Los ríos profundos, que se publicó en 1958. Y hay que recordar que Los ríos profundos originalmente se va a basar en una vivencia de José María Arguedas. José María Arguedas, entre 1923 e inicios de 1924, estuvo de su padre viajando por más de 200 pueblos de la Sierra Sur. Y en 1924, más o menos por mayo o junio, está en Abancay y Arguedas se matriculó por su padre en un internado católico. Algo semejante a lo que pasa con Ernesto, personaje principal de Los ríos profundos. Vamos a esta obra a recordar la forma y el fondo de manera breve, ¿no? A nivel de su estructura, encontramos que esta obra
presenta 11 capítulos. Presenta 11 capítulos. El narrador aquí ya no es clásico, ¿no? Aquí el narrador ya va a ser una innovación para la época. Va a ser el narrador en primera persona protagonista. ¿Y qué significa primera persona protagonista? Significa que el personaje principal nos cuenta su vida a modo de autobiografía. A nivel de técnicas vamos a encontrar linealidad, flashback. Encontramos también soliloquio, ¿eh? Es decir, que el personaje por momentos habla solo o sola. Hay realismo mágico, diálogo directo, y también está la carta, o sea, contar los hechos pausadamente. Esta obra cuenta más o menos como medio año de la vida de un personaje y lo cuenta en más de 200 páginas, ¿no? O se lo va contando con detalle, pausadamente, ¿no? A nivel del lenguaje, encontramos que el estilo de José María Arguedas va a ser característico sobre las demás. La mezcla, el sincretismo castellano-quechua. Y aquí encontramos un fragmento de la novela Los Ríos Profundos. Un grupo de cholas entró al depósito de sal. Llamaron al instante de dentro, cachi, cachi, harto. Cachi es quechua, significa sal. Tenemos el fondo o contenido, el tema. Por un lado, encontramos el tema como lo nativo, lo nuestro, versus lo occidental, es decir, de procedencia europea, por ejemplo, el catolicismo. Y además, encontramos el desarraigo. Desarraigo significa que uno se va a vivir a otra ciudad y nunca se siente bien. Y estamos convencidos de que en nuestro pueblo original ahí sí es la felicidad. Ernesto en el internado nunca se sintió bien, añoraba regresar al campo. Ambientes. De los capítulos 1 al capítulo 3, al capítulo 2, encontramos que los ambientes son diversos, ¿eh? Sobre todo la Sierra Sur. La Sierra Sur. El capítulo 3, hasta el final, ya hasta el capítulo 11, ahora veamos, mejor lo hacemos parte por parte, ¿eh? El capítulo 1 está ambientado en el Cusco. Ahora hacemos parte por parte. En el Cusco. El capítulo 2, sobre todo, está ambientado en la Sierra Sur. Y ahí están esos pueblos, por ejemplo, Pucro, Andahuaylas, Yauyos, Huancayo, Manga. Del capítulo 3, al capítulo ya final, al 11, es Abancay. Pero de Abancay, por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, el centro histórico.
¿Qué más? Aparte del centro histórico. Encontramos también el internado, donde estudiaba Ernesto. ¿Qué más encontramos aparte del internado? Encontramos también la hacienda Patibamba. Patibamba es una hacienda. Además, el barrio Guanupata era un barrio folclórico donde frecuentaba Ernesto. Y luego, lo que te preguntaron en un examen de admisión, te preguntaron ¿qué significa Pachachaca? Pachachaca es un puente, ¿eh? Se traduce como puente sobre el mundo. Así lo plantea la autora. Puente sobre el mundo. A nivel de personajes encontramos Ernesto, personaje principal, por aquí lo resaltamos. El personaje principal, el padre Linares, el que dirigía el internado, los condiscípulos, o sea, sus compañeros de colegio, Antero, el Lleras, el Ainuco, el Peluca, Palacios. Encontramos también a Marcelina, que era la opa, la loquita. Era muchas veces abusada por algunos estudiantes, ¿no? Felipa, la mujer rebelde, la chichera, por aquí lo apuntamos, la chichera rebelde. Ahora sí vemos por aquí los ítems. #73. Respecto a Augusto Linares de la novela Los Ríos Profundos. Era director del internado, ¿cierto? Castigó a Ernesto, sí, porque Ernesto apoyaba a las chicheras. Apoyaba a Hacendado, cierto. Alteraba el cristianismo, por ejemplo, impulsaba la violencia contra Chile. Detestaba a los chilenos, sí. 73 la B. 74. Son lugares referidos a los ríos profundos. El Cusco, primer capítulo. El puente Pachachaca, el barrio Guanupata, Patibamba, Hacienda. Humay no, ¿eh? ¿Y por qué no? Porque Humay es la hacienda del mundo de Sancho y ajeno. Ya saben de mi paisano Chivo Alegría. El mundo de Sancho y ajeno. Por consiguiente será 1, 2, 3, 4. #74 la respuesta va a ser A. 1, 2, 3, 4. Seguimos. 75. Los datos sobre Antero de los Ríos Profundos. Le regaló un zumbario, un trompo a Ernesto, sí. ¿Se peleó con el hermano Miguel? No. El que se peleó con el hermano Miguel fue el Lleras. Estaba enamorado de Salvinia, ¿cierto? Huyó del internado, no. El que huyó fue el Lleras. Le pide a Ernesto que le escriba cartas para su novia Salvinia, sí. 1, 3 y 5 la E. 75 la E. 76 corresponden a la forma de la novela Los Ríos Profundos. ¿Utiliza la apertura inmediata? No. No comienza con un conflicto, no. Emplea la prosa poética, ¿cierto? El soliloquio, episodios silvanados.
castellano quechua, debe ser 2, 3, 4, 5, 76 la C. 76 la C. 77. No aparece en los ríos profundos. En los ríos profundos no aparece Antuca porque Antuca es hija de Simón Robles y por consiguiente es la novela de los perros hambrientos de Ciudad Alegría. ¿Por qué lo agregamos? Hija de Simón Robles. 78. No aparece en los ríos profundos. No aparece. La respuesta debe ser Chumpi. El alférez Chumpi es de la novela Los perros hambrientos. Pero aquí lo agregamos, era alférez. El que envenena a los celedonios. 79. Un personaje no pertenece a los ríos profundos. Nasha. Suro es una chamana, una curandera de la novela El mundo es ancho y ajeno a la Ciudad Alegría. En los ríos profundos murió víctima del tifus. En la parte final llega la fiebre tifoidea, una peste, y morirá Marcelina la Opa, la loquita. 80 la B. 81. En los ríos profundos es un pueblo que no visitó Ernesto. La respuesta va a ser la E. En ningún momento Ernesto pasa por Chapoyas, que es una zona ya selvática. 82. En la novela Los ríos profundos significa el Dios que habla. No olviden que en quechua apu es Dios y rimai hablar. Por aquí le agregamos apu igual Dios. Rimai igual hablar. Por tanto, de ese modo se explica qué significa Dios. Es Dios que habla, ¿no? 82 la C. 83. La novela de los ríos profundos inicia ¿dónde? En la capital del Imperio Inca y José, en el Cusco. 83 la A. 84. Son personajes de la novela Yaguar Fiesta. El Quencho, el Raura, el Huarca, el Rojas eran los toreros populares. Los toreros del pueblo. El misito del toro. Toro bravo. Por tanto, todas. 84 la E. 85. Uno de los toreros del pueblo se lanza al ruedo y el toro le mete el cuerno por la ingle. Pobre Hualpa. 85 la C. 86. Muere en el afán de capturar al misito. Fue el brujo de Puquio, el laica. Laica es palabra quechua, en castellano, brujo. 86 la B. 87. Era el dueño del toro de la novela Llegó a la Fiesta, o sea, del toro llamado el misito. Era don Julián Marangüena, un hacendado que estaba en favor de que los campesinos toreen lo que se llamaba el Jaguar Fiesta. 87 la D. Tenemos ahí al maestro Julio Ramón Ribeiro, sobre todo con La Palabra del Mudo, que se publica originalmente en 4 tomos. Todos se reúnen
Los cuentos de Julio Ramón Ribeiro. ¿Y qué libros? Estos libros, ¿ve? La palabra del mudo originalmente fueron cuentos reunidos en 4 tomos. Ahí está el libro Los Gainados sin Plumas, que se publicó en 1955. Cuento de Circunstancias, que se publicó en 1958, y dentro está el cuento El Banquete, o también el cuento Doblaje, también La Botella de Chicha. La Botella y los Hombres, en 1964, ahí está un cuento que se valoró en Supón, El Profesor Suplente. El Profesor Suplente. En Tres Historias Sublevantes hay 3 cuentos. Uno de ellos, excelente cuento, Al Pie del Acantilado. Al Pie del Acantilado. Los Cautivos, 1972. Hay, por ejemplo, el cuento fantástico River. No, estamos equivocando. Los Cautivos, el cuento que da nombre al libro y tiene que ver con la guerra del 41, la guerra contra Ecuador. Aquí el cuento Los Cautivos. En el próximo mes de nivelo encontramos, por ejemplo, el cuento Espumante en el sótano. Espumante en el sótano, ¿no? Su obra maestra, Silvio en el Rosedal. Ahí está, ¿ve? Publicada en 1977, tiene 15 cuentos, entre ellos Silvio en el Rosedal, el cuento Alienación, el cuento donde hay palabras soeces, tristes que veías en la vieja quinta, El polvo del saber, La juventud en la otra ribera, el libro Solo para fumadores, el libro Relatos santacrucinos. ¿Por qué el último libro se titula Relatos santacrucinos? Lo que pasa es que en Miraflores, en Lima, también hay barrios, sectores como acá, con cualquier organización, ¿no? Y por tanto, Ribeiro, parte de su niñez y su adolescencia, pasó lo que es en el barrio Santa Cruz de Miraflores. Y en ese libro va contando episodios de personajes familiares que él pudo observar o los visitaron en ese barrio llamado Santa Cruz. En suma, estos libros y además cuentos que Ribeiro publicando en revistas e inéditos se reúnen en La Palabra del Mudo. Hay que recordar que Ribeiro fue polifacético, ¿no? Su mejor nivel fue en el cuento, digamos su fuerte, ¿no? Su fuerte. Ya dijimos que su reunión de cuentos es La Palabra del Mudo. También fue novelista. Y su mejor novela está ambientada aquí en la Libertad de Santiago de Chuco, en la hacienda Tulpo. Crónica de San Gabriel. También escribió obras teatrales, con actos con escenas, por ejemplo, Atusparia. Atusparia. También fue crítico. O sea, comentaba obras que leía. Por ejemplo, La Casa Sutil. También comenzó a experimentar. Por ejemplo, en sus famosas prosas apátridas. Originalmente, son
son especies de reflexiones y cuentos breves. Recordemos que está de moda actualmente, está de moda lo que es los brevicuentos, llamadas también microficciones, cuentos de una línea, 2 líneas, un párrafo, en fin, ¿no? Ahora sí volvamos ya a los ítems del maestro Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Tenemos pregunta 88 sobre Julio Ramón Ribeiro. ¿Recibió el premio latinoamericano Juan Rulfo? Sí, esto fue en 1994, poco tiempo antes de morir. En 1994. Nació y murió en Lima, sí. Nació en 1929 y murió en el 94. Su diario personal es La tentación del fracaso. Fue del urbanismo. El urbanismo, ya saben, se dio desde 1950 y hasta ahora subsiste, ¿no? Su objetivo fue reflejar los problemas de las grandes ciudades y los problemas siguen. Perteneció a Fredemo Falso. ¿Quién perteneció a Fredemo? Mario Vargas Llosa. 88 debe ser 1, 2, 3, 4, la B. '89. Son ideas presentes en el cuento El Banquete, el cuento más evaluado en la UNTA, el cuento que está en el libro Cuento de Circunstancias, publicado en 1958. En este cuento, ¿es el nuevo político? Sí. Fernando Pasamanos realiza un banquete, una fiesta para un presidente, pero por interés. Este cuento termina con un golpe de Estado, inestabilidad política. Despilfarran en esa fiesta. No encontramos la probidad, la honradez. No encontramos que Fernando Pasamanos sea dipsómano, sea alcohólico, ¿no? 89, 1, 2, 3, la E. 89, la E. Son hechos del cuento Alienación. Roberto López era de una familia española radicada en Lima, no. Era de ascendencia afrocubana, era negro. Padeció discriminación por Queca, sí. Queca le dijo, yo no juego con zambos. Estudió inglés en Lima, cierto. Murió en la guerra de Corea. Una racista sufría los insultos y golpes de su esposo. Se refiere a Queca. Queca, ella decía, yo si me caso, me casaré pues con un norteamericano. Los peruanos no están a mi nivel. Se casó con Billy Mulligan. Los primeros meses feliz. Después el tipo ya, como ya nuestra Queca tenía varios hijos, la vio seguramente acabada, en fin, se volvió mujeriego, llegaba a los fines de semana borracho, oliendo a perfume de otra mujer, lápiz labial en la camisa. Su esposa le reclamaba, mira, ¿por qué llegas así? ¿Qué le decía él? Calla, chola de mierda, y le daba de golpes a la pobre Queca, ¿no? 2, 3, 4, 5, o sea, la C. 90 respuesta de la C. 91. En los Bañados sin Plumas se aprecia la explotación laboral contra los niños. Sí, Efraín y Enrique son explotados por el abuelo Dos Santos. La alimentación inadecuada de los cerdos también, lo alimentan con desperdicio de las basuras, o sea, pueden ser tóxicos. La muerte del perro Pedro, sí, el abuelo malvado, Don Santos lo arroja al chiquero para que lo come el cerdo. Está ambientado en Lima, en las zonas marginales. La maldad de un vejestorio, de un viejo, sí, el abuelo Don Santos, todas. 91, la B. 93. ¿En qué continente estuvo a punto de ser designado embajador Don Fernando Pasamanos?
iba a ser nombrado embajador en Italia, en Roma. Por tanto, estamos en Europa. Y 92, la